que tenemos aquí. Si nos ubicamos como válvulas, las válvulas las puedo tener de tres formas, lo que son válvulas manuales, válvulas automáticas, válvulas de control. Eh, Estas válvulas de control prácticamente van a ser las regulatorias, que estas válvulas de control van a necesitar que la señal le llegue de un controlador. Dentro de las válvulas automáticas voy a tener la parte de válvulas todo nada o válvulas solenoides, voy a tener las válvulas autorreguladas como las que veíamos en la primera diapositiva y ya de ahí mis válvulas manuales que normalmente nosotros luego las ubicamos como válvulas de bloqueo para los instrumentos o válvulas que voy a utilizar en mi bypass. Por ejemplo, aquí en esta figura que tenemos en la parte de abajo, tenemos una válvula autoactuada de presión. Aquí me dice que es una PCV, válvula de control de presión. Si se dan cuenta, antes de llegar a la válvula, tenemos lo que es una válvula de aguja o una válvula de bloqueo, tenemos el tubing, llega la presión de proceso ¿a dónde? Al diafragma, para que esta haga el cierre o la regulación de la presión que yo requiero dentro de este punto. Si alcanzan a ver en la parte de arriba también tenemos si ya le voy a dar mantenimiento, necesito cerrar esta válvula que tenemos pegada al proceso. Una vez que ya aislé a la válvula, necesito ventear el gas o el fluido que aquí quedó. Por eso en la parte de arriba tengo otra, esa me va a permitir ya en forma segura darle el mantenimiento a mi sistema. Dentro de otros elementos finales de control, tenemos lo que son las bombas dosadoras utilizadas principalmente en lo que es la industria alimenticia, las compuertas o dampers, si se acuerdan, les envié un link en donde hablaba de puertas para aire. En este caso aquí tenemos estas compuertas ya viéndola dentro de un ducto o esta compuerta que se encuentra en la descarga de un ducto. Estos que tenemos aquí, estas láminas que se alcanzan a ver aquí se llaman álabes. Estos álabes, si se dan cuenta, en este caso tenemos 4, esos serían álabes opuestos. ¿Qué quiere decir álabes opuestos? Cuando, ahora sí, van a rotar en sentido contrario. Puedo tener ahora álabes paralelos. ¿Qué quiere decir? Si tengo yo aquí mis álabes, estos se van a mover los dos en la misma dirección. Más adelante luego vamos a ver algunas otras figuras representativas en donde vamos a ver los diferentes tipos de compuertas con los que me encontrar. ¿Qué puede encontrar en los procesos? ¿Qué puedo tener también? Un motor eléctrico, por ejemplo, dentro de un mezclador. Puedo tener un motor eléctrico como mi elemento final de control en la banda transportadora. También puedo tener contactores y puedo tener también resistencias eléctricas. Dentro de los drivers estaríamos hablando que son mis variadores de frecuencia. Aquí el variador de frecuencia yo lo voy a combinar ¿con qué? Con una bomba, con un ventilador, con un compresor, un soplador o también lo puedo combinar con un motor eléctrico. Por ejemplo, si yo requiero que un agitador, un mezclador tenga diferentes velocidades. Para la instalación que algunos de ustedes ya conocen, bueno, pues aquí dentro de tenemos nuestro variador de frecuencia combinado con el ventilador que ya estaría formando mi elemento final de control. Hay algunos autores, incluso la misma ISA, hay gente de la ISA que considera que el simple variador es un elemento final de control. Hay otros que dicen que es la combinación entre el variador y el motor que mueve a la máquina. Y como en este caso, bueno, luego se considera que es el variador más la máquina en la cual yo quiero regular el flujo o la presión. Cuando ustedes se encuentran regulando con una válvula, generalmente les van a decir que ustedes están haciendo una regulación a velocidad constante. ¿Qué quiere decir que es una regulación a velocidad constante o por qué se le conoce así cuando yo estoy estoy variando el flujo con una válvula de control? En estos casos que tenemos aquí, pues prácticamente en los tres tenemos una bomba centrífuga, la cual la vamos a tener operando en cualquier tipo de proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta bomba es como
si pusiéramos el ejemplo de la bomba que tienen en su casa para llevar el agua de la cisterna al tinaco, cuando ustedes la accionan, esa bomba siempre va a operar a plena carga. ¿Qué quiere decir que va a operar a plena carga? A su velocidad nominal, y esa se va a mantener constante, o va a estar consumiendo la potencia que trae de datos de placa. Entonces, si yo en la bomba que ustedes tienen en su casa quisieran en un determinado momento regular el flujo, ¿qué es lo que pueden hacer? Ponerle una válvula en la descarga, pero ¿qué es lo que va a pasar con el motor? El motor va a estar girando a su velocidad máxima. Entonces, ahora sí, la velocidad de aquí no va a cambiar. ¿Cómo voy a cambiar el flujo? Aquí prácticamente un elemento final de control como un orificio variable, el cual yo voy a empezar a cerrar. Al momento de que yo cierre, la presión de este lado va a reducirse, la presión antes de la válvula se va a incrementar y en consecuencia el flujo después de la válvula se va a reducir. Voy a estar reduciendo el flujo, pero mi máquina siempre va a estar operando a plena carga y a la misma velocidad, a velocidad máxima. Por eso le llaman, cuando yo utilizo válvulas de control, que estoy regulando a velocidad constante. Si yo me voy a las aplicaciones en procesos industriales, yo me atrevería a decir que un poco más del 80% de los procesos siempre se regula en la descarga de las bombas. O un porcentaje como un 10-15% hacen este otro método de control que le llaman recirculación. ¿Qué quiere decir la circulación? Que yo voy a tomar el flujo en la descarga, voy a tener aquí una bifurcación, voy a poner una válvula de control en paralelo y esta válvula va a estar, si yo quiero todo el flujo de este lado, pues prácticamente esta válvula va a estar cerrada. Si yo requiero menos flujo aquí, ¿qué le voy a hacer a la válvula? La voy a empezar a abrir ligeramente para que cierta cantidad de flujo recircule, y lo que yo voy a hacer, este fluido que estoy recirculando, lo puedo poner o lo puedo enviar a la succión de la bomba, o si no, con DTI que tenemos de este lado, ¿sí? Que si se acuerdan ya por ahí lo habíamos empezado a analizar, tengo la descarga de estas dos bombas. Aquí a mí me interesa regular en esta tubería la presión, tengo mi transmisor de presión, tengo mi controlador y tengo aquí lo que es mi válvula de presión. ¿Y qué es lo que hace esa válvula de presión? Si nos ubicamos, yo lo que estoy haciendo aquí es, acá yo tengo una sobrepresión o una presión alta, ¿qué es lo que va a hacer esta válvula? Va a abrir para que cierta cantidad de presión se libere y el fluido se recircule hacia mi tanque. Entonces, lo que yo tengo aquí también, este es un ejemplo de recirculación. La otra que yo puedo hacer también es estrangular en la succión de una bomba. Esto se recomienda muy poco, salvo en donde, si yo llegara a tener en la parte, imagínense que aquí yo tuviera un tanque elevado y ese tanque elevado, del tanque elevado tomara yo el agua, el agua para, o el líquido para llevarlo a otro punto. O en donde también que en vez de que sea mi tanque elevado, sea al ras de piso y que yo tenga una columna de líquido para tener una presión alta en la entrada de la bomba. Entonces, al momento que yo voy estrangulando aquí, esta válvula al momento de irse cerrando me va a generar una caída de presión que si en un determinado momento la presión en este punto igual a la presión de vapor, se me van a empezar a formar burbujas de vapor y esas burbujas de vapor las va a succionar la bomba y prácticamente van a causar erosión dentro de los álabes que tiene la bomba. Entonces eso llevaría a tener un mantenimiento más frecuente o incluso más dentro de la misma máquina. Entonces, ahí es en donde ya no sé, yo lo que debo de ver de que no llegue a tener cuestiones de presiones muy bajas en la succión de la bomba para poner esto. Generalmente en donde me voy a encontrar este tipo de aplicaciones, por ejemplo, cuando yo estoy bombeando agua de un punto a otro, vamos a suponer que lo estoy mandando, no sé, de un punto a otro en donde las distancias son muy grandes, entonces pongo bombas en serie y antes de que la presión aquí caiga por debajo de la presión atmosférica, pongo otra bomba para que le vuelva a incrementar la presión, que estaríamos hablando de tener bombas en serie. Ahí es en donde sí valdría ser la regulación en la succión de la máquina.
Ok, aquí tenemos un ventilador de tiro forzado. Si se acuerdan del mismo DTI, tengo mi sensor de flujo, mi controlador y mi elemento final de control. En este caso, este elemento final de control son como las compuertas que vimos, pero aquí son ahora de forma circular, que estas van a estar igual variando el ángulo para estrangular el flujo aquí en la entrada. Como en este caso estamos manejando aire, pues no habría ningún problema en cuanto a estar obturando la succión del ventilador. Ok, jóvenes, nos quedan por alrededor de unos 8 minutos. Dos preguntas, los escucho. Dígame, Pablo, lo escucho. Lo escucho, Pablo. Si no funciona su micrófono, me puede mandar la pregunta por el chat. ¿Qué pasó, Soria? No, no, profe, nada. Nada más, Ok. este, Como vi que abrió su sí, el micrófono. audio. Ok, Pablo. Ok. Profe, Pablo, ¿ya una se duda. arrepintió? Dígame, señor. El regulador en la entrada, por ejemplo, si ya tenemos las dos bombas en serie para compensar las pérdidas, si es para eso, no, o sea, Ujú. para compensar pérdidas. Entonces, ¿el regulador en la entrada siempre es necesario o depende del proceso? Porque, pues, no sé, puede haber un proceso que sí requiera de mucha fuerza o mucha presión que no sea necesario o cómo. Sí, ahora sí, en algunos casos, así como usted comenta del proceso. Por ejemplo, vamos a suponer que usted esté bombeando el ACLP o algún hidrocarburo desde la parte de una petroquímica a mandarlo aquí a la Ciudad de México. Ahí sí se va a requerir que usted maneje esta válvula de control, sobre todo con limpieza de los ductos. Ahí sí se requiere. Por ejemplo, también en donde lo pudiera usted estar aplicando en sistemas en lo que serían nuestros sistemas de enviar de bombeo de agua potable de un punto a otro. Luego sí se llega a requerir que se regulen la succión de las bombas. Por ejemplo, vamos a suponer un caso, que estuviera en un sistema de agua potable, una fuga muy grande después de la válvula, pues entonces sí me va a servir de estar regulando, ¿no? Ok, y esas válvulas Entonces, por lo general son, sí es. Uh-huh. esas válvulas son nada más ¿Perdón? on-off o No, tienen no, diferentes son aperturas. aquí, aquí, aquí no le estamos poniendo el controlador, pero estas válvulas serían válvulas de regulación, Ah, ok. válvulas o válvulas de control. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, ¿Sí? gracias, profe. Ok, algo por nada. Ok, mire, Pablo, respecto a lo que me comenta de las válvulas, de utilizar un motor ahora sí, utilizar un variador de frecuencia, utilizar las válvulas. Mire, generalmente, ¿qué ventajas o desventajas tiene una y otra? Mm, Ahora sí que vamos a partir de esta diapositiva, que ahora sí no alcanzamos a ponerla. Mire, si usted está, aquí yo tengo las dos en cuanto a hacer el control en la descarga de una máquina. Puede ser bomba, ventilador, compresor, soplador, la máquina que mueve un fluido que usted guste. Esta siempre va a estar operando a plena carga. Entonces, supongamos que es una máquina de 100 HP, yo aquí voy a estar usando los 100 HP. Si yo requiero 50% de flujo acá, esta válvula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regular. ¿Qué quiere decir con eso? Se va a empezar a cerrar, me va a generar una presión muy alta, yo voy a tener aquí una pérdida de presión, que estoy invirtiendo energía en generar presión, pero aquí yo le estoy desperdiciando como una pérdida de presión para tener el 50% de flujo de este lado. Entonces, ¿qué desventaja yo le veo? Que voy a tener una mayor pérdida en cuanto a una pérdida de, que es a quién la va a compensar,
la energía o la potencia que yo aquí esté consumiendo como máquina, y finalmente también esa energía que yo esté aquí consumiendo la voy a tener que pagar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que yo voy a estar midiendo va a ser toda la energía que está consumiendo mi máquina. Aquí está mi válvula. Del otro lado, si yo pongo el variador de frecuencia, ¿qué características aquí yo voy a tener? Por ejemplo, voy a medir, tengo mi controlador y de mi controlador va mi variador de frecuencia y este ya va a hacer que este gire más rápido, más lento. Quiero aquí más flujo. Pues voy a ubicarme dentro de una frecuencia entre 70 Hz para que me demande el flujo que yo necesito de este lado. Si yo requiera menos flujo, ¿qué es lo que le va a mandar mi controlador al variador de frecuencia? Que reduzca la frecuencia. ¿Para qué? Para que se reduzca la velocidad angular de mi máquina y por lo tanto mi flujo yo tenga quien la descarga sea menor. Esta ecuación seguramente ustedes ya la han de haber visto ahorita en máquinas alterna, que es mi ecuación que me relaciona la velocidad angular con la frecuencia, en donde la 120 por la frecuencia entre el número de polos, esto es lo que me va a dar la RPM en mi sistema. Si yo tuviera aquí 2 polos, voy a tener 600 RPM. Si yo tuviera 4 polos, voy a tener 1800. Tengo 6, voy a tener 900 RPM. Eso es lo que ustedes ya ven en máquinas eléctricas. Y por este lado, ahora relaciono qué es lo que me interesa aquí controlar, ya sea flujo o presión o carga. N1, N2, N1 y N2 se refieren a la velocidad angular de mi sistema. Entonces, si yo quiero más flujo, mi relación es lineal. Si yo quiero más presión, mi relación es cuadrática. Entonces, así es como yo voy a estar aquí controlando. ¿Ven aquí? Solamente voy a entregarle a la máquina la energía que requiere. Desventajas de acá, siempre voy a estar prácticamente casi la energía de potencia nominal. Ventaja de este lado, el variador. Si vamos a suponer, si aquí yo cierro la válvula completamente y falla mi sistema de control, alarmas o el monitoreo que yo tenga, este motor va a estar operando y va a llegar un momento en que se me va a dañar por un sobrecalentamiento. Ventajas de este lado, el variador de frecuencia también tiene instrumentación que me puede viendo el sobrecalentamiento que pueda o la temperatura de la máquina para que en un determinado momento que la temperatura máxima de operación mande el paro de la máquina. Por ejemplo, tengo sobretensiones, sobrecorrientes, ¿qué va a hacer el variador? También me va a proteger mi máquina. Entonces, de aquí yo voy a desperdiciar energía. Aquí caso yo solamente le voy a dar al proceso la energía que requiero para que llegue con la presión al otro lado. Entonces, si se da cuenta aquí, antes de que yo el motor tengo mi frecuencia y este sistema me va a estar midiendo la potencia que yo estoy consumiendo en función de la del proceso. No sé si haya quedado respondida su pregunta, señor. Entonces, y ya para seleccionar entre uno y otro, pues, ¿qué debo hacer? Pues un análisis de mi proceso. Les decía, entre un 70-80% es uso de válvulas. Muy poco se utilizan los variadores de frecuencia. Pero hoy en día, pues ahora sí todo lo queremos sustentable, tener pocos concentración, entonces muchos ya están volteando a ver lo que es el variador de frecuencia. Creo que ya por aquí nos queda menos de un minuto. Se corta la sesión, pues ya nos estaríamos viendo. ¿Tenemos clase el día de mañana? Sí, sí tenemos. Sí, ok, entonces mañana nos vemos a las 4:30 o a esta hora también. Como gustan, como usted diga. Pues usted Ok, diga, profe. 5:15. Ok, bueno, entonces les mando la invitación para las 5:30 para que no les